Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es de lo más interesante, de lo más importante también tenerlo visible, porque es sobre los derechos de las personas de la diversidad sexual. Estos son los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, y para este tema tan importante, tan interesante y que se ha aterrizado mucho en tiempos recientes, tenemos como invitado a nuestro querido abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una maestría en políticas públicas comparadas por la Flaxo. Ha sido servidor público en la entonces PGR y también en la Fiscalía General de la República en la Unidad de Igualdad de Género. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él es Víctor Manuel Miranda Leiva. Querido Víctor, bienvenido a Luchando por la Justicia del IME Radio. Muchas gracias, Jessica. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy contentos, y platícanos, Víctor, ¿cómo abordar este tema de los derechos de la diversidad sexual, del LGBTIQ+, cuáles son sus iniciales, qué significa, dónde comienza a visibilizarse estos derechos? Claro, mira, Jess, creo que justamente podemos empezar platicando un poco de este acrónimo que muchas veces es muy mencionado en medios, en general, como en diversas representaciones, series, películas, incluso en las conversaciones cotidianas. Pero que la realidad es que engloba diferentes condiciones o diferentes experiencias personales, pues que pueden ser como bien importantes como categorizarlas y diferenciarlas, ¿no? En este acrónimo, justo el LGBTI+, con todas las variaciones que existen, describe diferentes condiciones que están relacionadas con algunas cuestiones que quisiera como puntualizar, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la orientación sexual, que señalándolo de manera como muy genérica diría que es a quién o a qué personas te sientes atraída o atraído. El tema de la identidad, que es tú quién eres, o sea, tú a partir de todas estas concepciones sociales de cómo deberían ser los hombres, cómo deberían ser las mujeres, o muchas variaciones que también existen en estos temas identitarios, pues tú cómo te defines, cómo te percibes, y algunas cuestiones de expresiones de género, que es la manera en que expresas o externas toda esta vivencia interna que tienes de tu propia identidad. Entonces, el LGBT lo que hace justamente es agrupar como estas diferentes experiencias, señalando personas lesbianas, bisexuales, gays, intersexuales, insisto, tienen muchas categorías, muchas categorizaciones, y esto creo que puede ser como lo más importante. Y creo que lo segundo importante a destacar es que cuando hablamos de derechos humanos de las personas LGBTI+, no estamos hablando de derechos que únicamente le pertenecen a personas que forman parte de este sector de la población, sino a los derechos humanos que tenemos todas las personas, pero que tienen como ciertas dimensiones o ciertos contenidos que a partir de esta orientación, identidad o expresión, pues tienen como componentes mucho más específicos. Creo que este sería como un buen punto de partida para comenzar con esta charla. Oye, Víctor, y en este contexto que nos estás platicando, si bien entonces todos los derechos humanos son para todas las personas, incluida la niñez, las adolescencias, las juventudes, la adultez, los adultos mayores, etcétera, estos derechos para la diversidad sexual de LGBTIQ+, ¿debe ser entendido desde una perspectiva diferente? Sí, totalmente, Jess, y creo que también aquí entra como otro término que muchas veces se utiliza en el ámbito jurídico, que es el de la interseccionalidad, que en realidad a lo que se refiere en términos mucho más claros es que las personas tenemos muchas dimensiones, ¿no? No solamente soy Víctor hombre, sino soy Víctor hombre de cierta edad, con ciertas características físicas, etcétera, etcétera, que me genera un punto muy específico de cómo vivo como en sociedad y lo que implica vivir en sociedad.
Entonces, lo que implicaría esta lógica de los derechos de diversidades también pasa atravesado por cuestiones de infancias, de adolescencias, cuestiones de salud, cuestiones de adultos mayores, precisamente como dices, porque al final se atraviesan de diferentes formas. Por ejemplo, creo que un gran caso, o bueno, un gran ejemplo de esta situación puede verse en las infancias y adolescencias trans, ¿no? Me adelantaría a decir un poco que la categoría o la condición trans o la vivencia trans suele definirse o como de forma generalizada suele entenderse como aquellas personas que esta identidad que comentábamos al principio no coincide con el sexo que les fue asignado al momento del nacimiento. Es decir, cuando pensamos que una persona nace, él o la médica hace un examen superficial de cuáles son la genitalia de esta persona y a partir de eso se le asigna como un hombre o como una mujer. Entonces, la condición trans precisamente lo que implica, por regla general, porque por supuesto hay muchísimas vivencias muy individuales, es no sentirse identificado con este sexo asignado al momento del nacimiento. Se vuelve justamente importante para las infancias y adolescencias porque hay muchos debates precisamente alrededor de qué sucede y cómo tiene que ser abordado esta vivencia personal e individual cuando se presenta en niñez y en adolescencias, precisamente relacionado, por ejemplo, con algunos casos que se han visto tanto en el ámbito internacional como en el nacional, sobre cómo reconocer jurídicamente, o sea, cómo el derecho y el Estado tienen que reconocer la existencia y la identidad de estas niñas, niños o adolescentes que presentan desde edades tempranas. Hay muchísimos casos documentados en general desde muchas perspectivas, no solo la legal, que tienen y que precisamente dan estas manifestaciones tempranas de no conformidad con la categoría que les es asignada. Oye, Vic, pero bueno, me parece de lo más interesante este punto que nos explica de hacerlo interseccional, es decir, que involucre a todas y a todos, sin importar las edades y sin importar cómo se identifique cada persona. Pero ¿a qué retos nos estamos enfrentando? No solamente por cuanto a nosotros que somos personas mayores de edad, sino también a estas personas que no cumplen la mayoría de edad, es decir, son menores de 18 años, o también forman parte de otros grupos de minorías. Claro, pues mira, creo que justamente también hace unos minutos mencionabas algo importante, que es la perspectiva de la que debemos partir para entender cada una de estas condiciones bien individuales, ¿no? Me parece que una parte muy importante es la perspectiva de infancias, ¿no? La perspectiva de interés superior de la niñez, que también es un término como muy jurídico que suele salir a colación en estos casos, que es básicamente tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes en las decisiones que les incumben, por supuesto que desde un punto de vista también progresivo en lo que implica al desarrollo que puede tener. Por ejemplo, por supuesto que no va a ser lo mismo una niña o un niño que tiene 3 o 4 años a una niña o un niño que tiene 10, 12, una persona adolescente que está en sus 16, 17, porque por supuesto que implica un nivel de desarrollo en todos los sentidos que puede implicar la palabra distinto. Creo que los retos justamente implican en estos procesos de reconocimiento o en estos procesos de comprender como sociedad cuáles son estas vivencias o qué implica, adoptar esta perspectiva justamente para entender, ¿no? Muchas veces creo que como sociedades, y también de esto se ha hablado muchísimo, hay muchas personas expertas que han entrado mucho en el fondo, muchas veces a las niñas, niños y adolescentes no se les suele tomar en cuenta para las decisiones que les afectan, pensando que sus padres, madres o tutores, en todas las configuraciones familiares que existen, deben tomar las decisiones hasta que estas personas sean mayores de edad y entonces ya puedan tomar sus propias decisiones. Desde una perspectiva de derechos humanos y sobre todo desde una perspectiva de infancia, esto no es completamente acertado, porque justamente tomando en cuenta los diferentes grados de desarrollo que tienen las niñas, niños y adolescentes, pues su nivel de participación y de decisión en todas estas cuestiones que les podrían o les pueden afectar es muy importante. Creo que ese es uno de los principales retos en estos procesos de asegurar sus derechos humanos desde las diferentes perspectivas, en este caso hablando de las diversidades, para que entonces pueda también garantizárseles un desarrollo adecuado al que tienen derecho todas las niñas, niños y adolescentes, independientemente de cuál sea su condición de diversidad sexogenérica o, como decías, cuestiones que pueden implicar otro tipo de condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, marginación social, cuestiones de discapacidad, etcétera, etcétera.
y realmente alguna ocasión llegué a escuchar este término de adultocéntricos, ¿no? De esta visión que tenemos las personas adultas mayores de 18 años que no se toman en consideración, como bien nos explicas, la visión, las necesidades, los requerimientos específicos de este sector de la población, que erróneamente en muchas ocasiones se les han llamado minorías, pero realmente no es que sea una minoría, es que realmente no se les visibiliza y, como bien nos explicas, no se escucha y no se atiende a sus derechos, a sus necesidades en concreto, y me parece de lo más importante que, aunque sean personas menores de edad, pues nos explicabas al principio, todas y todos somos susceptibles de acceder a nuestros derechos humanos en igualdad de condiciones, y me imagino que habrá diversos instrumentos jurídicos, así como de diversas instituciones que nos permiten allegarnos de esto. Pero vamos a hacer una breve pausa, querido Víctor Miranda, para que nos sigas platicando sobre los derechos de la diversidad sexual, es decir, de LGBTIQ+, y que también nos platiques cómo estamos por parte de los padres, los tutores de estas infancias o estas juventudes o adolescencias que representan o hablan en voz de quienes no pueden hacerlo. ¿Tú qué opinas al respecto? Y que también nos platiques si realmente hay una sensibilización, una capacitación o una correcta información de todo lo que está pasando en este contexto. No le cambien y regresamos en breve en Ciudadanas 660, todas las voces. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadanas 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Y como les platicaba en la primera parte de este programa, tenemos como invitado a Víctor Manuel Miranda Leiva, quien nos está explicando sobre los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual LGBTIQ+. Y pues bueno, él es experto en estos temas, tan es así que ha sido titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Fiscalía General de la República y actualmente secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querido Víctor, ya estamos aquí y platícanos cómo estamos en este tema de la sensibilización por parte de este sector o de estas personas que representan a estos grupos que no son visibilizados, que no se les permite alzar la voz y que, bueno, están realmente capacitados para representarles. Yo pensaría de entrada, Jessica, que hay un tema que tenemos que tomar en consideración todas las personas, y es justo que nos estamos enfrentando a cambios importantes de cómo percibimos ciertos fenómenos sociales. Desde hace relativamente poco tiempo, las personas que están directamente en una condición específica, por ejemplo, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, niñas, niños y adolescentes, personas de la diversidad sexogenérica, han comenzado a ser tomados en cuenta y tomadas en cuenta para las decisiones precisamente que les afectan, ¿no? Hay muchísimos debates alrededor de consultas previas, participación democrática de las mujeres, cierto tipo de cupos o de cuotas, y también participación de colectivos y personas justo de la diversidad sexogenérica para la elaboración no solo de leyes y no solo para escucharles al momento de resolver casos, sino también para la elaboración de políticas públicas. Como Estado mexicano, pues hay varias instituciones que tienen como finalidad o tienen como atribuciones específicas desde diferentes ámbitos, por supuesto, la defensa o la garantía de los derechos humanos de las personas en general y particularmente de las personas con alguna condición que les coloca en una situación de vulnerabilidad. Dicho lo anterior, me parece que hay esfuerzos muy loables en todas las instancias y niveles de gobierno, precisamente encaminados a una mayor sensibilización en cuestiones de género, porque es importante mencionar que todo esto está relacionado con el género como una gran categoría a partir de la cual se entienden estas diferencias biológicas, sexuales y sociales entre las personas y se les asigna como un significado. Entonces hay una cada vez creciente capacitación en materia de género y cómo abordar cuestiones de género y específicamente cuestiones de diversidades sexuales y genéricas y también cuestiones relacionadas con niñas, niños y adolescentes.
El reto me parece que no es menor, es entender condiciones a las que muchas personas son ajenas, a las que muchas personas somos ajenas, hablando también de las diferentes condiciones, y implica también establecer políticas de acompañamiento, seguimiento, orientación, asesoría, participación, que permitan justamente que estas personas, valga la redundancia, participen en condiciones de igualdad. Creo que en el ámbito estrictamente jurídico, jurisdiccional, hay también esfuerzos muy importantes, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Como muchas personas sabrán, el Estado mexicano es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es pues, el principal tratado internacional en América que protege derechos humanos, como su nombre lo dice. Este tratado tiene como diferentes mecanismos para su cumplimiento. Uno de ellos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está establecida en San José, Costa Rica, que precisamente se encarga de que los casos que son sometidos a su consideración o las consultas que le pueden hacer los diferentes países como México, resolverlas desde el punto de vista de esta convención. Hay un asunto importante que es muy relevante a nivel internacional. Precisamente Costa Rica como Estado hace una consulta a la Corte, no es un caso, sino es una consulta, técnicamente se le llama facultad consultiva y lo que hacen es emitir una opinión consultiva, pero básicamente lo que hace es dar la opinión acerca de un asunto general sobre el que se le preguntó, y se le preguntó precisamente cuáles eran los mecanismos adecuados para que el Estado garantizara la identidad de género de las personas, ¿no? Refiriéndonos a esto que platicamos también hace rato como la experiencia o la condición de las personas trans. Entonces, este documento, que es la opinión consultiva 24, es bien importante en términos internacionales y regionales, porque da unos parámetros muy específicos, no solo en cómo atender estos casos que se puedan presentar que están relacionados con orientación, identidad sexual y otras categorías relacionadas con el género, incluso en el tema de niñez, y infancias y adolescencias, también hace emite como criterios orientadores para los estados de cómo tienen que ser estos procedimientos para reconocer la identidad de género de niñas, niños y adolescentes, precisamente tomando en cuenta lo que hablábamos hace un rato del interés superior de la niñez. Oye, Víctor, perdóname, en este punto quisiera preguntarte algo. Entonces, esta Corte, como autoridad internacional, ¿tiene la facultad o atribuciones para poner, unos parámetros, como unos ejes rectores para que todas las autoridades, como en este caso las del país, en México, sigan estas recomendaciones para respetar los derechos de las minorías? Sí, así es. Aquí justamente precisando un poco la diferencia, esta Corte tiene dos como facultades, ¿no? Por un lado, la contenciosa, que es resolver casos. En esos casos, cuando se resuelva, se emite una sentencia y esa sentencia debe ser cumplida por el Estado respecto de quién se emite. Y por otro lado, esta facultad consultiva, que te decía, básicamente es como preguntarle a la Corte cuál es su opinión, pero esta opinión no necesariamente resulta obligatoria o vinculante para el Estado, aunque sí son criterios muy importantes para poder cumplir en términos de las obligaciones internacionales de derechos humanos estos procedimientos. De hecho, en estos lineamientos de la opinión consultiva 24 que platicábamos, fueron retomados por la propia Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 73-2021, que fue recientemente discutida hace algunos meses en el Pleno, en donde precisamente se abordaba, si no me equivoco, en el Estado de Puebla. La discusión básicamente era cuáles tenían que ser estos procedimientos y cómo tenían que ser. Y en última instancia, las y los ministros determinaron que los lineamientos que contenía esta opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana eran un parámetro adecuado para recomendar al legislativo que en este nuevo proceso que tenía que llevar a cabo, considerando la invalidez de los artículos que se señalaban, pues pudiera seguir estos parámetros procurando la mayor garantía y protección de los derechos humanos, en este caso de niñas, niños y adolescentes trans. Y en estos contextos, estas resoluciones o estos criterios importantes que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden ser replicados o adoptados por los órganos garantes de impartir justicia a nivel local, porque bueno, tenemos entendido que a nivel local es donde se encuentran más adversidades
por cuanto a la discriminación de las personas gays, lesbianas, en fin, hay diversidad de categorías, como nos platicabas, pero estos criterios pueden ser adoptados a nivel entidades federativas, a nivel municipios, etcétera. Sí, la respuesta sería tajantemente sí, creo que con algunos matices. Hablando en términos estrictamente jurisdiccionales, debemos recordar que existe un sistema de precedentes reciente en la Suprema Corte de Justicia, en el que cualquier decisión que es adoptada por más de 8 ministros o ministros es una decisión o un criterio más bien, es un criterio que se vuelve obligatorio para todos los órganos de impartición de justicia, ¿no? En general en el país, hablando de cualquier nivel específico, ya sea federal o cuestiones estatales. En otro sentido, creo que la Corte también representa o ha hecho un esfuerzo de muchos años muy importante por, más allá de estos criterios jurisprudenciales obligatorios, emitir otros lineamientos que, si bien no tienen este carácter vinculante necesariamente, sí se muestran como guías, en realidad son protocolos para poder juzgar con ciertas perspectivas. La Corte tiene protocolos para juzgar desde diferentes perspectivas. Una de ellas es este protocolo para juzgar en casos que estén involucradas cuestiones de orientación sexual o identidad de género, que también puede servir como una guía para todas las jurisdicciones, no solo la federal, insisto, sino también las locales, para poder abarcar estos casos en donde están estas condiciones relacionadas, de la manera más adecuada, siguiendo, por supuesto, los parámetros internacionales y nacionales que permiten proteger de mejor forma los derechos humanos. Víctor, si bien hay importantes avances, lo cierto es que también hay importantes retos. Y antes de que se nos acabe el tiempo, ¿podrías platicarnos qué adversidades o qué retos aún adviertes en la materia a nivel nacional? Por supuesto. Creo que es importante reconocer, por supuesto que además lo digo como un abogado que trabaja en justicia constitucional, que en una sociedad tan compleja o en sociedades tan complejas como las actuales, el derecho no necesariamente resuelve muchos problemas. Por supuesto que permite construir un marco regulatorio que permite o da las herramientas esenciales para la protección de derechos humanos, pero hay muchos otros esfuerzos que tienen que llevarse a cabo. Sigue documentándose por diferentes instituciones y diferentes organizaciones de la sociedad civil casos de mucha violencia desde todos los niveles, violencia simbólica, violencia incluso física o violencia letal, que puede derivar también en la pérdida, o sea, en el asesinato de muchas personas, en la agresión física, también en la privación de muchos otros derechos, ¿no? Al final de cuentas, la orientación sexual no solo está relacionada, como se cree comúnmente, o la identidad de género, menos todavía, con matrimonio o adopción, sino tiene que ver también con cuestiones de seguridad social, cuestiones de otras figuras como concubinato, como decíamos, reconocimiento de identidad de género de niñas, niños y adolescentes. Creo que uno de los grandes retos es, además de seguir construyendo, como ha hecho la Corte y muchos otros estados, desde los congresos hasta los órganos jurisdiccionales, criterios que garanticen o que brinden las herramientas a las autoridades para cumplir con estos derechos, también diseñar políticas públicas enfocadas en abatir principales problemas, por ejemplo, de la comunidad o de las personas trans, ¿no? Cuestiones de trabajo, acceso a la salud, qué implica el acceso a la salud, cuestiones como trámites cotidianos en bancos, en instituciones, acceso a créditos. Es decir, el Estado, al no garantizar, y cualquier Estado, ¿no? Al no garantizar todas las condiciones necesarias para que las personas en todo este espectro de la diversidad sexogenérica ejerzan efectivamente sus derechos humanos, coloca y sigue colocando en un estado de indefensión, por supuesto diferenciado en función de cada persona y de cada condición en específico, pues que siguen generando una forma marginada de vivir y de existir en sociedad y de garantizar una vida digna, libre y en paz, como tenemos derecho todas las personas. Creo que a nivel nacional ese es uno de los principales retos, como transportar de toda la parte jurídica y de política pública a la realidad cotidiana de las personas, que más allá de todos los debates que puedan darse del diseño normativo, del diseño de políticas, pues necesitan ver transformada su realidad cotidiana en una cuestión, o más bien en un contexto que les permita desarrollarse libre y plenamente, con independencia de a quién decidan o con quién decidan relacionarse o cómo decidan vivir frente y ante las demás personas.
Qué escenario tan más complicado, pero tan más enriquecedor, querido Víctor, porque nos has hecho reflexionar que los derechos humanos de la diversidad sexual de este grupo históricamente que ha sido discriminado no solamente atañe a lo evidente, ¿no? Tener acceso a justicia, salud, etcétera, sino también ampliarlos y hacerlos extensivos como el derecho a formar una familia, el derecho a un matrimonio y a diversos aspectos que son parte de una sociedad que va evolucionando y que va progresando por cuanto a sus derechos. Víctor, se nos acabó el tiempo, pero antes quería pedirte redes sociales, ¿dónde te contactamos? Pues mira, la verdad es que casi no uso redes sociales, pero muchas de las cosas que comenté, creo que es fácil, de los documentos, por supuesto me refiero, son consultables en el sitio oficial de la Suprema Corte. Hay un apartado específico que presenta los protocolos, y en el sitio oficial también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran las sentencias y específicamente las opiniones consultivas, esta que comentaba, la 24, en donde cualquier persona que estuviera interesada puede profundizar en estos debates que hoy comentamos, con las limitaciones, por supuesto, del tiempo, para poder profundizar y ampliar en estas reflexiones bien necesarias e interesantes. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Víctor Miranda, por haber colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio y explicarnos un tema tan importante que debemos de visibilizar. Y como bien comentas, es un tema tan profundo, tan extenso, pero es importante comenzar a abordarlo. Yo soy Jessica Torres y espero que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Un 4 de noviembre de 1781 se fundó la Academia de San Carlos, en honor al rey Carlos III de España. Abrió sus puertas bajo el nombre de Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos: arquitectura, pintura y escultura de la Nueva España. Posteriormente, en noviembre de 1784, se construyó la Real Academia de San Carlos de la Nueva España. Permaneció cerrada de 1821 a 1824. Más tarde, el presidente Antonio López de Santa Anna decidió reabrirla. Fue la primera escuela de arte fundada en el continente americano. Se incorporó a la UNAM en 1910. La academia se dividió en la Escuela Nacional de Arquitectura y la entonces Escuela Central de Artes Plásticas. Actualmente cuenta con amplia oferta de actividades para la población mexicana. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.